Muy bien. ¿Me avisan cuando empezamos? Ahí creo que ya estamos en condiciones de empezar, Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pablo Richa, soy el presidente de la comisión directiva del Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este primer webinar organizado por el Comité de Jóvenes del SEMA, que ya resulta un verdadero éxito por la cantidad de participantes y de inscriptos que tenemos en este momento. Así que mis felicitaciones y agradecimientos al comité organizador. El Comité de Jóvenes ha sido una iniciativa presentada por la doctora Verónica Sandler y por el doctor Santiago Soria, y que oportunamente fue aprobado por la comisión directiva. Verónica y Santiago además se han ocupado de implementarlo, cosa que es bastante difícil, pero en pocos meses han convocado a una importante cantidad de jóvenes, alrededor de 50, y han organizado subcomités que a su vez han desarrollado y presentado a la comisión directiva importantes trabajos que están siendo estudiados por destacados profesionales para eventualmente implementarlo. Queremos dejar especial constancia de nuestro agradecimiento a Verónica y Santiago por su trabajo para incorporar lo que creemos un importantísimo flujo de sangre joven que sin duda va a revitalizar al centro, y muchas gracias a los dos. También quiero destacar la generosidad de los moderadores y expositores que harán hoy sus presentaciones, dedicando su tiempo para aportarnos sus conocimientos, sus experiencias en el área de mediación y arbitraje. Todos ellos son destacados profesionales y académicos, y resulta un privilegio contar con ellos esta mañana. Así que muchas gracias a ustedes también. El objetivo del centro es difundir y promover la mediación y el arbitraje como métodos alternativos de resolución de conflictos. Hasta no hace mucho tiempo, la enseñanza de estos métodos alternativos de solución de controversias no eran enseñados en forma sistemática en las universidades. Como graficó alguna vez el doctor Emilio Gelius, anterior presidente del SEMA, antes que yo, los abogados recién egresados bajábamos las escaleras de la Facultad de Derecho acá en Buenos Aires con el aprendizaje de que ante cualquier conflicto debíamos subir las escaleras del Palacio de Justicia para pedir su resolución. La práctica profesional nos enseñó que existen otras alternativas, y por ello un grupo de profesionales importantes allá por 1997 se reunieron, eran todos profesionales de importantes estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires y firmas consultoras internacionales, y constituyeron esta asociación civil, que además de difundir y promover la mediación y el arbitraje, se propuso establecer una infraestructura adecuada para la solución de controversias por telepedia. Más tarde se incorporaron al SEMA estudios de reconocida trayectoria de la ciudad de Montevideo. Algunos de los integrantes participan de este webinar. Hoy haremos una pequeña presentación, una breve presentación de los procesos de mediación y arbitraje previstos por nuestra reglamentación. Tenemos mediación privada, y a través de la mediación que es no oficial, se ofrece la posibilidad de solución efectiva de controversias que se susciten en el ámbito empresarial. Procuramos, a través de los profesionales que tenemos incluidos en la lista destacada del centro, dirimirlas con seriedad y total privacidad, y sobre todo evitando la ruptura de las relaciones comerciales entre las partes. Se encuentra en la lista de mediadores, se encuentran abogados con experiencia profesional y formación especializada en mediación. Y lo mismo, tenemos una lista de comediadores profesionales en ciencias económicas y otras disciplinas. El proceso de mediación en el SEMA es distinto al proceso de mediación prejudicial previsto obligatoriamente en algunas jurisdicciones locales de nuestro país, especialmente porque las partes participan en forma voluntaria del proceso y asistidos por los profesionales incluidos en las. En asuntos
no mediables o en los casos en que la mediación fracasa, el centro ofrece el servicio de arbitraje, asegurando solvencia y asegurando también completa transparencia. En relación al arbitraje, el centro adopta las reglas UNCITRAL, que son conocidas mundialmente y que son muy eficaces. Los conflictos propios de la dinámica empresaria requieren una correcta evaluación, manejo y resolución de los mismos por expertos en administración de empresas y en derecho empresario. En nuestra lista de árbitros, que también es a quienes designamos en cada uno de los casos, se encuentran los socios principales de los estudios jurídicos más reconocidos de Argentina y Uruguay. Y también de las grandes firmas consultoras del mundo. Un tópico especial que debemos considerar y que se consideró en el momento de la iniciación o de la constitución de este centro es el tema de los costos de resolución de los conflictos. Esto es de suma importancia entre los profesionales y obviamente para todos nuestros clientes. Y el centro está en condiciones de prestar un servicio de calidad internacional, pero con un costo bastante inferior al de otras organizaciones que administran arbitrajes. Esta ha sido una preocupación de las autoridades del centro, es abaratar los costos involucrados en la solución de las controversias. Por supuesto que quedan por delante muchas tareas para mejorar el centro, pero contamos ahora con la participación de ustedes, los jóvenes, colegas que seguramente sabrán aportar mejores prácticas y soluciones a las actualmente existentes. Así que damos por iniciados los trabajos del día de hoy. Le paso la palabra a la doctora Martina Monti, que es integrante del Comité de Jóvenes que organizaron esta jornada, y bueno, mis felicitaciones a ella también, que está conduciendo prácticamente el tema. Adelante, Martina. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Martina Monti y como mencionó Pablo, soy una de las coordinadoras del Comité de Jóvenes. Antes de comenzar el evento y escuchar a todos los expositores que tuvieron la gentileza de acompañarnos el día de hoy, les queríamos contar brevemente de qué se trata el Comité de Jóvenes del SEMA. El comité se creó en julio del año pasado como parte de ciertas acciones llevadas a cabo por el centro para impulsar el desarrollo de la mediación y del arbitraje en la Argentina. Y la iniciativa básicamente busca brindar a los jóvenes profesionales un foro que les permita contribuir al desarrollo de la materia, fomentar el debate de ideas y construir e impulsar nuevos proyectos. Para todos los que tenemos el placer de integrarlo, la creación del comité la verdad que fue una sorpresa muy grata. La realidad es que a pesar de la creciente difusión de la práctica del arbitraje en nuestro país, hasta entonces ninguna institución arbitral había impulsado la participación de jóvenes en el desarrollo de este tipo de proyectos y menos aún les asignó un rol tan protagónico como lo ha hecho el SEMA. Como había mencionado en su oportunidad Pablo, el comité es impulsado por Verónica Sandler y Santiago Soria y es liderado por 6 coordinadores que trabajan en conjunto para llevar adelante los proyectos del comité. Hoy el comité está compuesto por más de 50 jóvenes profesionales de diversos estudios jurídicos de la Argentina y del Uruguay, y desde agosto del año pasado estamos trabajando en proyectos que involucran 4 ejes concretos. El primero es el uso de la tecnología en el arbitraje, teniendo en cuenta obviamente todos los cambios que suscitaron en este sentido con relación a la pandemia. Luego la redacción de una guía de buenas prácticas para brindarle más transparencia, digamos, al procedimiento de arbitraje en el SEMA. La redacción de reglas para procedimientos abreviados, justamente para traer procesos quizás locales y de menor cuantía. Y por último, la difusión y promoción de la mediación y el arbitraje en la región. Y el webinar del día de hoy se enmarca dentro de este último objetivo y esperamos que con este evento quienes no conozcan al SEMA puedan llegar a conocerlo y podemos ver si efectivamente la mediación privada y el arbitraje nacional son posibles. Para cerrar esta muy breve introducción y dar comienzo al evento, le paso la palabra a Santiago Peña, uno de los coordinadores del Comité de Jóvenes y el moderador del primer panel, el procedimiento de mediación. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Martina. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
Vamos a dar inicio al primer panel de este evento, que es el panel de mediación, que muy afortunadamente contamos con la presencia de dos destacados profesionales en la materia, Macarena Letelier y Lisandro Allende. Macarena es abogada y máster en Derecho Público por la Universidad de Chile, cuenta con un diploma en Derecho Público Económico por la Universidad de Chile y con estudios de negociación en el modelo de Harvard. Es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y consecretaria general de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Chile. Es profesora e instructora adjunta de Mediación Civil y Comercial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, árbitra integrante de las comisiones arbitrales de los contratos de concesión de obras públicas del Ministerio de Obra Pública, y directora de Equal Representation in Arbitration, Pledge LATAM, e integrante del Comité Ejecutivo de Women Way in Arbitration LATAM. Lisandro es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con más de 3 décadas en la práctica profesional en el mundo corporativo y contractual, arbitral y judicial, con profusa formación y práctica académicas. Ha obtenido varios títulos de posgrado en el exterior, incluyendo un LLM de la Suffolk University de Boston. Ha sido rankeado en varias oportunidades como líder de Latinoamérica en las áreas de fusiones y adquisiciones y resolución de disputas, y fue co-chair del Foro Regional Latinoamericano de la IBA. Es profesor adjunto regular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Sociedades y Derecho de la Empresa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Macarena, Lisandro, es un gusto tenerlos aquí. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar de este evento para el SEMA y para nuestro comité. Es realmente un honor tenerlos hoy. Para comenzar con este panel, me gustaría comenzar haciéndole algunas preguntas a Macarena. Puntualmente, considerando que tu ejercicio profesional se centra en Chile, si podrías explicarnos brevemente cómo se encuentra regulada la mediación en Chile y cuál es en general la experiencia que han tenido en torno a ella allí ustedes. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Agradecer la invitación de esta iniciativa de los árbitros jóvenes. Ya les comentaré cómo lo hemos ido desarrollando hace 4 años acá y la verdad es que los resultados que ha tenido esta rama han sido mucho más allá de cualquier expectativa. Así que muchas gracias por la invitación. Mira, la mediación en Chile ha tenido un desarrollo diferente en relación a distintas materias. Ya hace muchos años está la mediación en materia familiar, en materia laboral y en otras materias, pero en lo que concierne a temas civiles, contractuales, comerciales, no hay una ley de mediación aún que lo establezca como requisito de procesabilidad previa a accionar con una demanda. Sí se ha ido desarrollando de manera voluntaria la mediación, y eso en último tiempo ha venido creciendo de manera exponencial. Yo después les voy a, si tenemos un minuto, a mostrar unas láminas de este crecimiento. ¿Y cómo se ha producido eso si no hay una ley que la haga obligatoria? La verdad es que, como bien comentaba Pablo, nosotros fuimos educados en las universidades, en nuestras facultades de Derecho, como gladiadores frente a los conflictos. Nosotros queríamos ser quienes más recursos interpusieran, hiciéramos un mejor alegato, y yo no creo que algo sea mejor o peor, yo creo que los tiempos van cambiando, y también en materia internacional se van adoptando ciertos cánones empresariales de cómo se resuelven los conflictos, porque tienen activos, se cuida la relación entre las partes, hay un ejercicio voluntario en cómo llegar al acuerdo. Y la experiencia nos ha dicho que puede ingresar una mediación por las denominadas cláusulas escalonadas. Esto quiere decir que las partes colocan o incorporan en su contrato primero negociaciones, mediación, arbitraje, o hoy día vemos una figura que la verdad es que es una excelente noticia, y que las mismas partes o una parte se acerca al centro de arbitraje y mediación y solicita que gestionemos una mediación aun cuando ni siquiera haya contrato firmado. O sea, tengo un conflicto que deriva de un asunto civil o comercial, arrendamiento, mutuos, prestaciones de servicio, temas de construcción, entre otros.
Sumado a esto, Santiago, yo te diría que una de las grandes herramientas que ha visibilizado los efectos de la mediación, más aún en estos tiempos de crisis, que no solo van de la mano de la pandemia, sino que post estallido social en Chile, donde muchos emprendimientos se vieron afectados, es que pusimos a disposición de las personas un programa de mediación pro bono, 1000 mediaciones, una bolsa de mediaciones con incorporación de tecnología para su tramitación, y los resultados han sido muy satisfactorios. Haya o no haya logrado un acuerdo, las partes se sientan, conversan, es otra la relación que hay y se instala un ánimo de cooperación en resolver ese conflicto, siempre de la mano de un experto que tiene herramientas y formación diferentes a un árbitro. Quien conoce una mediación en el Camp Santiago no puede ser el árbitro de la causa y viceversa. Así que así es como se ha ido desarrollando. Ahora, para cerrar esta pregunta, comentarte que se acaba de ingresar una reforma procesal civil en Chile al Congreso, una indicación que estaba pendiente de un proyecto que lleva más de 10 años en el Congreso, porque nosotros todavía tenemos nuestro CPC, como se dice, Código Procesal Civil, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una de las normas que viene para este código es la obligación de alguna manera promover, tanto los jueces, los abogados, las partes, la utilización de estos mecanismos. Tiene normas programáticas, pilares de la mediación en materia civil, y el ministro de Justicia anunció el próximo ingreso de la ley autónoma de la mediación civil y comercial, donde sí se va a exigir como requisito de procesabilidad en muchas materias, y donde el acuerdo va a tener el efecto de una sentencia firme y ejecutoriada. Los acuerdos a los que hoy se llega por las partes en el centro de arbitraje de manera voluntaria son transacciones, como las conocemos, que en el evento de incumplirse se transforman, hay que prepararlas como título ejecutivo, pero la experiencia también nos muestra cómo el hecho de que las partes, al trabajar el acuerdo, el nivel de incumplimiento de esas transacciones es muy, muy bajo. Así que de esa manera es como se ha desarrollado el último tiempo, y solo quiero volver a recalcar el aumento explosivo de las mediaciones voluntarias, porque los arbitrajes ya vienen con una senda, un camino más o menos trazado, con un crecimiento que se repite año a año, ya muy bien posicionado como un mecanismo. Pero la mediación en materia civil se había quedado de alguna manera instalada solo en el concepto de familiar. La mediación en temas de alimentos, de visita, porque así lo contempla la ley, lo mismo que en materia laboral. Pero hoy día los mismos instrumentos internacionales, los tratados internacionales, nos muestran cómo en relaciones comerciales, cuando tenemos partes de Asia-Pacífico, Europa, la cultura de la mediación hoy día es el número 1. Lo demás viene solo en los casos que no resulte esa instancia. Muy interesante, Macarena, vinculado justamente a esto último que nos mencionás, digamos, de la explosión de casos que hubo de mediación y cómo se extendió a otras ramas. ¿Cuáles serían para ti las principales razones o los puntos clave que han permitido este creciente desarrollo de la mediación en Chile? Mira, uno de forma y uno de fondo. La verdad es que hay hoy día un hecho notorio, la suspensión de casos en tribunales civiles, lamentablemente por la pandemia que hemos vivido. O sea, eso nadie lo esperó, nadie estaba preparado y ojalá no hubiera ocurrido nunca. Pero es un hecho objetivo, o sea, hoy día es muy complejo el avance de los juicios en general y se han producido estos denominados cuellos de botella, más allá de las políticas públicas que ya se están dictando para poder hacer parte de estos procesos, la tecnología, las videoconferencias, en lo que es la judicatura ordinaria, porque en lo que es la administración de los casos, en el centro nunca hubo paralización y llevamos más de 2000 audiencias por videoconferencia. Pero en este escenario, por eso hablo de la forma, en este escenario donde claramente ha habido una paralización,
que tiene como consecuencia también paralizar una potencial reactivación económica, porque si yo tengo un conflicto en materia de arrendamiento, soy un emprendedor, soy una empresa, soy una persona natural y no tengo certeza de cómo va a concluir ese conflicto, es muy difícil que yo comience otro proyecto o que yo movilice recursos de alguna manera. Entonces la mediación se vio hoy día como una herramienta ágil, se vio como una herramienta donde tú tenías los mecanismos, incluso telefónicos, con estos expertos y que tenía soluciones en plazos jamás pensados cuando uno habla de acceso a la justicia. Resultados en 30 días, en 2 meses, mostró una alternativa como una puerta de acceso a la justicia diferente que atendía a la realidad, comenzó a ser utilizada con más fuerza. Y cuando yo digo que hay razones de fondo también, es porque hoy día hay un convencimiento frente a los distintos movimientos políticos, sociales y económicos que ha vivido el mundo entero, no solo nuestra región, de la labor que tienen las compañías en general, las empresas, en cuanto a la sostenibilidad en un concepto amplio, no solo como uno lo conoce naturalmente, que es bueno el impacto frente al medio ambiente, a un cambio climático, sino que también ese propósito que hoy día se habla muestra que existen indicadores en distintos instrumentos nacionales e internacionales que hablan de esa empresa en la medida que utiliza mecanismos de resolución de conflictos que buscan cuidar esa relación, ya sea con proveedores o con consumidores. Entonces, hoy día hay muchos indicadores cuando la empresa utiliza la mediación, y eso también se ha visto robustecido nuevamente porque son temas que se hablan cuando uno está en reuniones de trabajo de APEC, por ejemplo, o Alianza del Pacífico, o conoce un poco más la cultura en esta materia en todas las contrapartes comerciales asiáticas, donde la mediación, de nuevo, es lo que hoy día se utiliza con más fuerza por un convencimiento de que así debiera ser. Y que si no, bueno, por supuesto que siempre va a estar escalonadamente en mecanismos alternativos el arbitraje o la judicatura, pero es no cerrar la puerta a esta instancia donde parece que el ejercicio de la escucha activa, del diálogo, acompañado de un profesional, eso es muy importante, es un buen ejercicio no solo para ese caso puntual, sino que para una sociedad entera. Perfecto. Macarena, una consulta vinculada también a esto último que estás marcando. Vos hablas mucho de la cultura en Asia-Pacífico. ¿Cómo ves vos que se viene la mediación, digamos, hacia el futuro? ¿Cómo ves vos que se está desarrollando la mediación en general? ¿Hacia dónde creés que podemos estar encaminándonos en lo sucesivo? Bueno, yo creo que el hecho de haberse firmado la Convención de Singapur sobre mediación, ya hace 2 años, Chile es uno de los signatarios, habla en el minuto en que estamos en manera globalizada respecto a la mediación. Nosotros tenemos la Convención de Nueva York, que de alguna manera es el piso que le da fuerza al arbitraje internacional, el año 1958. Ya el año 2019 se firma esta Convención de Singapur, que viene a ser un símil de esa convención del año 58. Creo que ese instrumento internacional hoy día es la muestra más clara del avance y de la concordancia que hay entre los expertos en general, de las bondades o de los activos o de los efectos positivos que tiene utilizar estos mecanismos. Por eso yo creo que es muy importante detenerse en esa convención, ser signatario. Y yo después, Santiago, te ofrezco por ahí un paper que escribimos respecto a la convención, lo voy a dejar a disposición de ustedes, que busca un poco también conocer la historia de cómo se ha ido desarrollando. Yo creo que es importante porque de alguna manera marca este convencimiento profundo de la necesidad de que se ejercite la mediación. No que uno diga, mira, esto es magia, nunca más hubo un juicio, todo el mundo se puso de acuerdo. Estamos lejos de querer instalar eso. Es solo ampliar el acceso a la justicia,
porque de alguna manera es desformalizado, es más corto el tiempo, tiene características distintas. Entonces, nosotros, ¿qué más queremos? Que las personas encuentren una respuesta cuando tienen conflicto, porque finalmente tener una puerta de acceso a la justicia le entrega dignidad a las partes, baja la sensación de abuso muchas veces, y finalmente hay un gran aporte a la paz social de un país. Excelente, Macarena, y por supuesto encantadísimo si nos pudieras proporcionar ese paper. Creo que todos los que estamos aquí presentes nos gustaría poder verlo. Estamos un poco cortos de tiempo, sabemos que estos eventos suelen ser así un poco acotados, así que a partir de todo lo que nos dijiste, Macarena, que me parece súper interesante, me gustaría preguntarle a Lisandro, ¿cómo ves vos, Lisandro, la mediación actualmente en la Argentina? ¿Es posible aspirar un poco a lograr los resultados que Macarena nos cuenta que se han producido en Chile? Bueno, ante todo, gracias por la invitación al SEMA, a todos los integrantes. Y voy derechito a la pregunta por una cuestión de tiempo. Sí, claro, creo que es posible. Lo que pasa es que tenemos un camino bien dificultoso, ¿no? Yo me acuerdo en esa década del 90, de fines del 90, cuando nació el SEMA, y bueno, la situación era muy esperanzadora. Había muchísima esperanza, que es un poco lo que ustedes vienen a renovar ahora con la Comisión de Jóvenes también. Es decir, me gusta y es contagiante. El camino nuestro es difícil, digo, porque siempre en la Argentina las cosas son más difíciles, pero además de esto, por una cuestión de cultura y idiosincrasia, ya tenemos unos 20 años más, años menos, de análisis de qué pasó con la mediación. Y hablo de las dos, de la obligatoria y de la voluntaria, en general, sin tener estadísticas en la mano, porque también son difíciles de encontrar. Pero si uno se pone a ver qué pasó con la mediación en general como proceso, uno diría, yo por lo menos personalmente, pienso que no alcanzó los objetivos, que eran descargar los tribunales del gran volumen, de la gran masa de expedientes que se acumulaban y que eran los datos que estaban allá en los años 90 como gran factor de convencimiento para proceder al cambio y las leyes. Es decir, no se trata de un problema de leyes en nuestro caso, tenemos las leyes y no es culpa de ellas que la mediación no haya alcanzado los objetivos que se plantearon, creo yo. Me parece que la cuestión, tanto en la obligatoria como en la voluntaria, tiene que ver con un convencimiento. Que recién lo mencionó Macarena 2 o 3 veces la palabra. Tiene que ver con el convencimiento de los jugadores, ¿no? De los actores de este proceso. Y los actores de este proceso son empresas y los abogados. Digamos, por supuesto estoy hablando de la mediación empresarial, ¿no? Que es la que el centro, el SEMA, el centro empresarial, hablo de esa mediación. Creo que las empresas, las compañías y los abogados somos los principales responsables, para bien o para mal, de que el instituto de mediación vuele, tenga peso, tenga vida propia, se enriquezca, me parece, como primera respuesta, así, o visión. No quiero decir diagnóstico porque no es para tanto, pero no se ve que la mediación apasione, no se ve que haya realmente un tema en la mediación. Y sería muy bueno que lo fuera porque tiene que ver con la esencia del abogado, creo yo, ¿no? El abogado, las abogadas, buscamos la solución de problemas por medios pacíficos, ¿no? Es lo que puso fin a tantas guerras en la historia de la humanidad. Por lo tanto, la mediación debiera ser algo muy íncito en la vocación de cada uno de los abogados. Quizás se pudiera avanzar, quizás digo, profundizando esta enseñanza, esto que Pablo Paul en la presentación mencionaba, de las facultades, trabajar más allí en los programas, en los colegios secundarios, ¿por qué no? Hoy día los adolescentes tienen una exposición y una articulación de temas que, la verdad, es por lo menos mejor que en mi época.
Con lo cual, de golpe en los colegios secundarios, llevar este tema, empezar a instalarlo en otros niveles de la sociedad y en otros ámbitos, ¿no? En los propios estudios jurídicos, ¿no? Que se hable, aunque no sea el sector litigios, que el sector litigios le cuente a los demás sectores cómo funciona. Y sobre todo llevar esto también la palabra a las empresas. Las empresas lo van a adoptar en la medida en que sea eficiente. No quiero ser cruel y decir que solo van a mirar la línea final, ¿no? El bottom line de los números, porque me parece que sería injusto. Pero la verdad que si es eficiente en una empresa, todo lo eficiente es inmediatamente adoptado y propalado, ¿no? Entonces, me parece que hay allí un trabajo interesante y que ustedes, el comité, está demostrando dar en el clavo, porque lo que he leído que están trabajando, la verdad que los felicito y me alegra muchísimo. Y van a ser ustedes, evidentemente, factores de cambio en estos dos procesos, mediación y arbitraje. No sé si te contesté la pregunta. Clarísimo, Lisandro, y muchísimas gracias. Vinculado un poco a lo que señalabas recién, ¿podrías contarnos un poco brevemente cómo es el proceso de mediación en el SEMA? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cuáles son sus características? Es muy, muy sencillo, muy flexible, la verdad que es un placer. De nuevo, tenemos que recordar que son empresas las que llegan, y no necesariamente multinacionales, ¿no? Empresas de todo tamaño, que acuden porque tienen confianza en la institución, en los nombres de la gente que están allí. Y bueno, entonces, lo que hacen es eligen el proceso, ellos eligen un mediador de la lista, se ponen de acuerdo entre las partes, y después Cristina te manda un mail o te llama y te dice, está esta situación, o sea, el SEMA te avisa, y si no hay conflictos de intereses, te pones de acuerdo inmediatamente con las partes. Es todo muy rápido, por supuesto que online, máxime desde marzo de 2020, ni hablar. Antes también ya era bastante online y práctico, y se pacta la confidencialidad, se pactan los términos de la mediación, el honorario es una tarifa fijada por el SEMA, y luego se avanza con mucha naturalidad. Por suerte, en mi experiencia, que ha sido varios casos de mediación, ha sido siempre satisfactorio. No porque se hayan alcanzado siempre acuerdos, porque no es el caso. Pero aún en los casos que no se alcanzaron los acuerdos, la relación entre las partes no empeoró. Y esto ya en sí mismo, para mí, personalmente, es una satisfacción, porque significa que, bueno, no se pusieron de acuerdo, pero quedó establecida, ya no es que están mirándose con cara de odio y intercambiando documentación en forma hostil. Ya se entendieron un poco más. Las partes se manejan, insisto, con mucha naturalidad para la fijación de los encuentros, para el acomodamiento, si alguno no puede aparecer en la videollamada, se cambia sin ningún problema. Hay, diría yo, sin por eso perder, por supuesto, la seriedad del proceso, ¿no? Es decir, hay una continuidad, y los abogados y abogadas que me han tocado en suerte, la verdad, todos absolutamente respetuosos de los tiempos ajenos y del interés en avanzar en el proceso. Lisandro, nos hablabas recién de tu rol como mediador. En ese rol, digamos, ¿podrías darnos algún tip, algún consejo para quienes tienen que actuar como abogados de parte en esa mediación? O incluso para las partes, ¿alguna sugerencia para que tengan en cuenta? Sugerencia me gusta más que tip. Sí, sugerencia me gusta más como palabra que tip o consejo, pero sí, sugerencia basado en mi experiencia. Yo creo que en mi experiencia propia, incluso como abogado, ¿no? Porque yo la mayoría de mi tiempo lo uso para trabajar de abogado. Así que creo que un ángulo quizás no muy visitado, digo quizás, es prepararse mucho para la mediación. Cuando uno tiene un juicio que hacer, juicio, la vieja usanza, le pone muchísimas horas. Analizar el caso, los antecedentes,
cómo formularía la demanda, qué pondría, qué ofrecería de prueba, etc. Bueno, no veo que se haga lo mismo en las mediaciones. Y creo que sería un buen approach, ¿no? Para pensar como si fuese realmente un juicio, pensarlo del mismo modo, con el mismo interés, consultar a un socio que esté en el tema, que conozca al cliente, consultar con el cliente, tener todo esto elaborado para llegar a la mediación realmente munido de todos los elementos, como si fueses a tener un juicio, con la única gran diferencia de que no vas a demandar, ¿no? Me parece que eso sería quizás es decir, tomarlo como con la misma seriedad y profundidad que uno toma un juicio. Perfecto. Muchas gracias, Lisandro. Y bueno, me encantaría continuar haciéndoles preguntas. Lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo porque tenemos que pasar al panel, al segundo panel también muy interesante que va a moderar ahora Martín Weinstein, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lisandro y Macarena. Realmente un placer escucharlos. Muchas gracias a ti, Santiago. Saludos, Lisandro. Saludos, Macarena. Gracias, un placer. Bueno, muchísimas gracias, Santi. En primer lugar, quería agradecer al SEMA y a su comisión directiva por el espacio y la confianza que vienen depositando en nuestro comité, al cual desde ya los invitamos a todos a sumarse y participar. Yo soy Martín Weinstein, soy abogado de Marvalo Farra y Mayral y también soy coordinador del comité. En esta segunda parte del webinar vamos a tener el privilegio de conversar con dos verdaderos referentes del arbitraje en Argentina y Uruguay que nos compartirán sus experiencias y sus reflexiones sobre las prácticas del arbitraje doméstico. Ya los conocemos, pero quisiera igualmente presentarles en primer lugar a Roque Caivano, que a esta altura podríamos decir que es un sinónimo de arbitraje. Roque, abogado por la Universidad de Buenos Aires, árbitro independiente, actualmente gerente jurídico de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, es profesor en diversas universidades de materias relacionadas con arbitraje y director académico de la Diplomatura de Arbitraje de la Universidad Austral también, y seguro muchos de ustedes también lo conocerán por su rol como presidente del Comité Ejecutivo de la Competencia Internacional de Arbitraje. Veo que hay muchos estudiantes conectados, así que seguramente lo conocerán a Roque también por ese medio, y bueno, obviamente autor de innumerables publicaciones y libros sobre arbitraje, incluyendo una reciente publicación sobre la nueva ley de arbitraje comercial. Y por otro lado, también nos acompaña hoy Sandra González. Sandra es abogada de la Universidad de la República, con un máster en Derecho en la Universidad de Harvard. Actualmente Sandra colidera el equipo de litigios y arbitrajes de Ferrer y Abogados en Montevideo. Cuenta con una enorme experiencia en la resolución de disputas locales e internacionales, y además Sandra es miembro alterno por Uruguay de la Corte de Arbitraje de la CCI, y miembro fundadora de diversas organizaciones como el capítulo rioplatense del CEA y de Woman Way in Arbitration. Sabiendo que ambos son futboleros, casi que podríamos decir que tenemos hoy a la dupla Messi-Suárez del arbitraje. Sé, Sandra, que vos sos bien fanática de Nacional, así que te debe gustar mucho la comparación. Pero para no extenderme más con estas palabras iniciales e ir directo al tema que nos ocupa hoy, que es el arbitraje doméstico, me gustaría preguntarle a ambos y aprovechar un poco la perspectiva de cada uno desde la jurisdicción de Argentina y de Uruguay. Todos sabemos que durante los últimos años hubo enormes avances en materia de arbitraje a partir de la sanción de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional basadas en la Ley Modelo. Esto sucedió casi en simultáneo en Argentina y en Uruguay, lo cual sin duda fue un hito en materia de arbitraje internacional. Ahora bien, ¿en qué situación quedó el arbitraje doméstico en la Argentina y en Uruguay? Me gustaría saber cuáles son los desafíos que tenemos por delante y, en particular, ¿estos desafíos refieren a un cambio normativo o se trata de una cuestión más cultural? ¿Qué es lo que opinan? ¿Empieza Messi o empieza Suárez? Empieza Suárez, obvio. Empieza Suárez. Si no muerde Suárez, así que hay que tener cuidado.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, es un placer participar hoy con amigos y colegas, con grandes profesionales, y quiero felicitar la iniciativa de la Comisión de Jóvenes del SEMA. Creo que es una maravilla, y es una de las... todos estos jóvenes son precisamente una de las razones por las cuales creo que el arbitraje tiene un prominente futuro. Martín, a tu pregunta, por lo menos en Uruguay, la realidad es que el arbitraje doméstico es cada vez más presente. Eso creo que es una tendencia que hemos visto en los últimos años, mucho más fuertemente quizás en los últimos 5. Y sobre todo tiene una explicación en los ciclos económicos. Nosotros tuvimos unos años con unos importantes crecimientos, y eso llevó a que hubiera mucho negocio, a que hubiera mucha obra de infraestructura, y bueno, naturalmente mucha construcción, y naturalmente esas son áreas donde la resolución de conflictos se ha movido hacia el arbitraje. Ahora bien, yo creo que la pregunta, digamos, habría que centrarla un poco en, bueno, ¿cómo definimos qué es el arbitraje doméstico? Que creo que los efectos de lo que vos estás preguntando es si el arbitraje doméstico todavía se parece más a un arbitraje, o se parece más a un proceso judicial. Porque al final del día a mí me da la impresión de que esa es la cuestión sobre la que mucho se debate. Yo creo que hay como 3 categorías, que los litigios son una. El arbitraje internacional es una completamente diferente, porque además, como decía Jan Paulson, el arbitraje internacional es un monopolio. No hay nada que le compita necesariamente, porque los procesos judiciales no van a tener la neutralidad ni otras de las características que esto tiene. Entonces, el arbitraje doméstico es ahí algo que está en el medio, y que, dependiendo del caso, alguna vez se mueve más hacia lo que es un modelo de arbitraje internacional, y otras veces se parece mucho más a lo que es un proceso judicial. Yo no creo que sea una cuestión normativa mayormente. Sí creo que una vez que Uruguay y Argentina, y digo esto por Uruguay, pero creo que en Argentina pasa lo mismo, sancionamos las leyes de arbitraje internacional en base a ley modelo, a mí la verdad que no me preocupa demasiado que el arbitraje doméstico esté basado en las normas del Código de Procedimiento, porque no creo que haya mayores problemas ahí realmente para el desarrollo del arbitraje doméstico. Sí me parece que es una cuestión que radica mucho más en las partes que pueden ser diferentes en un arbitraje doméstico que en un arbitraje internacional. A veces no, y en ese caso el arbitraje doméstico se puede parecer bastante más a un arbitraje internacional, si tenés partes que están más acostumbradas a arbitrajes internacionales, aunque estén en este caso en un arbitraje doméstico, y tiene mucho que ver para mí también en quiénes sean los árbitros. Yo me he encontrado con arbitrajes internacionales con sede en Montevideo quizás, y con determinados reglamentos, donde el arbitraje se parecía mucho más a un litigio local que a todo lo que uno puede tener desplegado como herramientas en un arbitraje internacional. Y eso básicamente, en los casos que yo vi por lo menos, está muy determinado por la combinación entre quiénes eran las partes, quiénes eran sus abogados y quiénes eran los árbitros. Entonces, a mí me parece que es mucho más una cuestión cultural. Me parece que normativamente hay algunas cosas para hacer. No digo con esto que el arbitraje doméstico no pueda desarrollarse mejor si no se corrigen algunas cosas. Por lo menos en el Código de Procedimiento Civil en Uruguay hay algunas que corregir, pero no creo que sea ese el asunto. No veo yo que haya trabas al desarrollo del arbitraje doméstico. Una cosa diferente es si queremos cambiarlo, que eso creo que es motivo de otra pregunta, si queremos cambiarlo y evolucionar para que sea más barato, más rápido, que ese es otro punto, digamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y felicitaciones. Me sumo a las felicitaciones al trabajo que está haciendo el Comité de Jóvenes, que es realmente impresionante y es parte del futuro del arbitraje en la región. Yo quizá discreparía un poco con Sandra en que, por lo menos en la Argentina, las normas sobre arbitraje doméstico han quedado muy lejos de los que son las normas sobre arbitraje internacional.
la diferencia, el dualismo como regulación legal del arbitraje es aceptable. No me parece aceptable tanta diferencia, una diferencia tan grotesca entre las normas que tenemos sobre arbitraje comercial internacional, que como todos saben están basadas en la ley modelo UNCITRAL y en lo que el mundo acepta como legislación sobre arbitraje, mientras que para los arbitrajes domésticos seguimos con las viejas normas contenidas en el Código Procesal, en los códigos procesales, perdón, más la conjunción de las normas del Código Civil y Comercial, que si bien algunas son buenas, otras son pésimas, y además no han sido suficientemente armonizadas con las de los códigos procesales y nadie sabe a ciencia cierta cuál prevalece sobre cuál. Dentro de este caos, lo cierto es que la realidad actual en la Argentina en materia de arbitraje doméstico es una legislación muy mala. Tan mala como la que teníamos antes de la sanción de la ley 27449, solo que ahora se nota más por comparación. O sea, no es que haya empeorado la legislación sobre arbitraje doméstico, sino que sacamos del problema el arbitraje comercial internacional, dándole una regulación legal eficiente, armónica, coordinada con el mundo, etc. Lo que hace mucho más visible los defectos de la ley de arbitraje comercial, la legislación sobre arbitraje doméstico. Con todo, eso es parte de la mala noticia. Tenemos una tarea enorme por hacer, que es si no llevar a las normas sobre arbitraje doméstico al mismo nivel que las que tienen el arbitraje comercial internacional, por lo menos que la diferencia o la brecha no sea tan grande. Aun cuando el dualismo sea aceptable, no parece serlo en semejante nivel de diferencia. Pero la buena noticia dentro de todo eso, para ponerle un marco optimista a la respuesta, es que el arbitraje en la Argentina ha coexistido desde siempre con una espantosa legislación sobre arbitraje. El espanto de legislación que tenemos sobre arbitraje doméstico, que es el mismo que tuvimos siempre, no impidió que el arbitraje se desarrollara. A pesar de todo eso, este es uno de los tantos milagros argentinos que en el mundo cuesta explicar. ¿Por qué, a pesar de que hay situaciones objetivas que harían muy difícil el desarrollo de una determinada actividad, esa actividad puede desarrollarse igualmente? Bueno, esto pasa lo mismo con el arbitraje, y en los últimos tiempos lo que se ve es que el arbitraje ha crecido, se practica, y los problemas que teóricamente se presentan a partir de la ley no logran impedir que haya y que siga creciendo. De modo que me parece que, sin perjuicio de anotarnos como tarea pendiente la de actualizar y ordenar y en todo caso acomodar la legislación sobre arbitraje doméstico, el trabajo también por hacer es apuntarle a la cultura arbitral, que es en definitiva lo que puede superponerse a cualquier deficiencia de la legislación. Tanto la Argentina como Uruguay han demostrado que con una legislación deficiente, quiero con esto decir, más deficiente la Argentina que la uruguaya en materia de arbitraje hasta el 2018, no por eso ha dejado de haber arbitrajes, y no por eso el arbitraje ha dejado de crecer en ambos países. Creo que la tarea es apoyar ese crecimiento desde lo cultural, sin perjuicio de hacer todos los esfuerzos necesarios para ordenar la legislación. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Me gustó porque los dos terminaron de forma bien optimista respecto del desarrollo del arbitraje, y creo que eso también ayuda y es parte de lo que podemos hacer nosotros como practicantes del arbitraje, ¿no? También para impulsarlo localmente. Pero ahora, poniéndome un poco, digamos, en los zapatos del abogado que tiene que decidir si ir a arbitraje o no, ya, digamos, una vez decidido si efectivamente quieren poner una cláusula arbitral en sus contratos, las empresas o los abogados de estudios jurídicos. Y esta primera pregunta me gustaría hacérsela a Roque. Cuando pactamos una cláusula arbitral, una de las decisiones más importantes es si elegimos un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional. Seguramente va a depender mucho de las circunstancias de cada caso, pero en líneas generales, Roque,
¿qué pensás que son las principales ventajas y desventajas de cada uno? Y ¿te parece que uno u otro puede ser más adecuado para determinado tipo de contrato o industria? Mira, la vieja discusión entre las ventajas y desventajas del arbitraje ad hoc versus el arbitraje internacional no tienen una respuesta categórica y genérica. Digo, en la Argentina, por ejemplo, acá y ahora, y especialmente para arbitraje doméstico, me parece que las ventajas del arbitraje institucional sobre el ad hoc son bastante perceptibles, porque el arbitraje ad hoc requiere requiere por lo menos una muy fuerte de dos condiciones: o que haya un buen entendimiento entre las partes una vez suscitado el conflicto, o que haya un buen juego de normas supletorias, tanto legales como reglamentarias, que puedan completar los vacíos que las partes tengan a la hora de pactar las condiciones en las que se someten a arbitraje. Ya vimos que hay una que no se da, por lo menos en el arbitraje doméstico, que es la eficiencia de las normas supletorias. Si las partes nada pactaron, las normas supletorias del Código Procesal y del Código Civil y Comercial no son precisamente de las más eficientes, aún suponiendo que contemplen una cantidad más o menos importante de problemas que las partes no hayan pactado, porque tampoco es, como dijimos antes, una ley de arbitraje completa. Hay muchos vacíos, y los vacíos a veces son mal llenados y a veces no son llenados directamente, lo que hace correr el riesgo de que el arbitraje termine judicializándose. Así que, concretamente, en la realidad actual, creo que las ventajas del arbitraje institucional, de tener una institución que ofrezca una cláusula modelo, que ofrezca listas de árbitros, que ofrezca un reglamento, que ofrezca una escala de honorarios para retribuir a los árbitros, evita una enorme cantidad de problemas que de otra manera, en el contexto actual del arbitraje doméstico especialmente, sería un poco más complicado o bastante más complicado de resolver. Excelente, muchísimas gracias. Y siguiendo un poco con esta etapa de redacción de la cláusula arbitral, ¿no? Quisiera preguntarle a Sandra, en base a su experiencia, porque es muy frecuente que cuando las partes negocian el contrato estén más enfocadas en cerrar su acuerdo comercial y no tanto en cómo van a resolver los problemas que pueden llegar a tener en el futuro. Eso es comprensible. Sin embargo, creo que para una gestión eficaz de los conflictos es bueno anticiparse un poco a ellos y ir previendo en la cláusula arbitral las cuestiones que se puedan prever para justamente administrar mejor el conflicto. Ahora bien, Sandra, ¿qué recomendaciones les darías a los abogados de empresas o de estudios jurídicos a la hora de redactar la cláusula arbitral en sus contratos? ¿Qué aspectos te parece que tienen que considerar para gestionar más eficazmente los conflictos? ¿Copio y pego la cláusula de la institución o me pongo a redactar algo un poco más artesanal para el caso concreto? Bueno, gracias, Martín. Voy a unir mi respuesta a lo que acaba de decir Roque. En primer lugar, asumamos como una asunción práctica, digamos, que siempre va a ser más preferible pactar un arbitraje institucional que un arbitraje ad hoc. Y en general, por lo menos en mi experiencia, en los últimos años, las partes comerciales de un contrato, la verdad es que discuten qué institución, pero yo no he tenido experiencia en el último tiempo de presenciar ciertamente alguna posición muy fuerte de alguna contraparte o algún cliente: quiero arbitraje ad hoc. No parece ser por donde vamos. Entonces, dicho esto, hay una cuestión de, bueno, ¿qué institución? Y en ese caso, sinceramente, a mí me parece muy bien que todos nosotros, cuando participamos de muchas conferencias, siempre decimos que es mucho mejor pensar en el caso concreto y no en generalidades, y que una cláusula arbitral mejor adaptada al caso concreto puede ofrecer muchas ventajas. A mí lo que me ha pasado es que cuando tengo cláusulas que se apartan de los modelos, es para problemas, para decirlo en corto. Eso es lo que me ha pasado en mi experiencia. Es para problemas.
Entonces, no sé si me siento muy cómoda con que alguien empiece a juguetear con una cláusula. Por lo general los abogados tenemos mucha inventiva. Es muy difícil prever cuando uno está firmando un contrato qué es lo que va a pasar en el contrato, porque si no, no tendríamos trabajo los abogados que nos dedicamos a disputas. Por lo tanto, la posibilidad de que vos le erres en que este es el tipo de conflicto que voy a tener y esto es lo que voy a necesitar es grande. Yo sinceramente, si tengo que hacer una recomendación, preferiría que si los abogados realmente van a pensar en la cláusula arbitral, si va a ser una cuestión de último minuto, seguro que es mejor copiar y pegar, porque la posibilidad de que te equivoques es grande si no tenés mucho ámbito de reflexión. Y aún si tenés mucho ámbito de reflexión, creo que también hay que pensar que las instituciones arbitrales por lo general tienen modelos que los han pensado bastantes, que son cortos, pero que tienen detrás una importante reflexión acerca de qué es lo mejor para evitar problemas el día que se plantee un arbitraje. Y entonces a lo que invito es a reflexionar realmente sobre qué significa esto de hacer algo a medida. Porque a veces es tan a medida que es a medida de una situación que al final nunca se va a terminar dando. Y entonces te pasa otra cosa y tenés una cláusula que es tan a medida que no te sirve para esa otra cosa que te pasó. Entonces creo que hay que tener cuidado. Incluso cuando uno se pone a incluir, los árbitros tienen que ser Messi y Suárez combinados, la verdad es que cuando después vas a buscar un árbitro, cuando tenés la disputa, no necesariamente buscás lo mismo que te pareció al principio que capaz que ibas a necesitar. A veces no encontrás el árbitro con todas las calidades combinadas que se necesitan. Eso genera todo tipo de problemas, de posibilidades de ir contra ciertas decisiones. Yo voy por la simplicidad. ¿Será que a medida que uno se va poniendo más viejo, le ve las ventajas a las cosas sencillitas? Pero mi experiencia por lo menos me indica que cuanto más sencillo, mejor. Totalmente. Y lo vi a Roque, que se sintió, cuando te escuchaba hablar, me parece le hizo acordar alguna situación que debe haber. ¿Querés compartir algún caso que te haya pasado de este tipo? He tenido unos cuantos en los que cláusulas que cuando uno las veía inicialmente se agarraba la cabeza y pensaba lo que va a terminar siendo esto, y al final, por lo menos en dos casos que tengo en la cabeza, una cláusula desastrosa terminó siendo rehecha por las partes gracias a que tenían un buen entendimiento entre ellas y ambas querían resolver efectivamente el conflicto, y fueron los dos arbitrajes más rápidos que tuve en mi vida, a pesar de que a primera vista las cláusulas eran terriblemente problemáticas. Solo que me acordaba de el consejo que siempre le damos con Verónica a nuestros alumnos en las clases de la diplomatura, y es que si quieren hacer poesía o literatura, vayan a un taller literario y no se dediquen a hacer cláusulas arbitrales, porque no son para hacer literatura, sino para tratar de ser, como dijo Sandra, sencillas y eficientes, y a veces el vuelo literario que uno quiere darle termina complicando enormemente la eficacia y la sencillez. Perfecto. Te hago rápidamente, estamos un poco cortos de tiempo, hay mucho para hablar obviamente, pero no quiero dejar de hacer las preguntas que van llegando del público. Entiendo que esta es para Roque y creo que está un poco relacionado con lo que venimos hablando. Las cuestiones de materias arbitrales domésticas reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación no inciden a la hora de difundir y optar con seguridad jurídica al arbitraje. Y lo pregunta al margen de la regulación de fondo procesal. Es una pregunta de Alejandro Medrano. Yo invito obviamente al público que si tiene otras preguntas las vaya poniendo en el chat y vamos a tratar de contestarlas en lo posible. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Alejandro. Era la pregunta temida esa, porque ciertamente me imagino que te referirás al artículo 51 del Código Civil y Comercial, que determina cuáles son las exclusiones al contrato de arbitraje, que sin duda hemos calificado como una de las peores normas en la historia mundial del arbitraje, porque determina
algunas cuestiones que no son arbitrables con otras cuestiones que no estamos seguros de si se refiere o no a la arbitrabilidad. Pero también para ver el vaso medio lleno dentro del desastre que es esa norma, me parece que habría que referirse a la interpretación que viene dando en los últimos años la Cámara Comercial, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de una de los aspectos más complicados, que es la aparente no arbitrabilidad de los contratos celebrados por adhesión, o de las controversias que se diriman o que se deriven de los contratos celebrados por adhesión. Bueno, esa norma, que aplicada en su literalidad conduciría a reducir significativamente el ámbito de la materia arbitrable, ha sido en los últimos años por lo menos 3 o 4 veces interpretada con un sentido finalista, como marca el artículo 2 del Código Civil y Comercial, y no en su literalidad, estableciendo que la sola inclusión de una cláusula arbitral en un contrato por adhesión no es inaplicable, nula o como la querramos llamar, sino que habrá que ver las condiciones las condiciones en las cuales se da, la abusividad que pueda tener de la imposición de una parte hacia la otra, y sobre todo las condiciones en las que el arbitraje se lleva a cabo. Es decir, si los árbitros son neutrales, el reglamento es razonable, los costos son aceptables y el sistema es accesible aún para la parte que adhiera al contrato, no parece haber un agravio serio por el solo hecho de que la cláusula esté contenida en un contrato celebrado por adhesión. Porque con el criterio de que las cláusulas a las cuales una parte adhiere no son válidas para el que adhiere, nos haría perder de vista la existencia misma de los contratos por adhesión, y no es la solución que en el mundo se ha dado frente al fenómeno de la contratación predispuesta. La solución siempre es mirar el contenido. Si es abusiva, podrá morigerarse o eventualmente anularse, y si no es abusiva, no hay por qué dejar de aplicarla por el solo hecho de estar contenida en un contrato por adhesión. O sea, esa, en definitiva, que es una de las normas más complicadas en materia de extensión de los límites de la cláusula arbitral en el arbitraje doméstico, está, por lo menos jurisprudencialmente, en camino de no ser tan terminante como se había pensado originalmente. Excelente, bueno, muchísimas gracias también por esa respuesta a la pregunta del público. Lamentablemente estamos quedándonos sin tiempo, así que podríamos hablar muchísimos más temas con estos dos grandes expositores, pero a modo de cierre, me gustaría hacerles una última pregunta, y antes una reflexión. Me acuerdo por lo menos cuando yo comencé a trabajar en temas de arbitraje, una de las principales cosas que escuchaba era este tema de, bueno, vas a trabajar en arbitraje, vas a ver disputas internacionales, montos importantes, siempre el derecho internacional. Y esto me da un poco el pie para hacerles la pregunta de cierre, que nos devuelve a la pregunta, digamos, que motivó el panel. Arbitraje doméstico, arbitraje nacional, ¿es posible? ¿Es una alternativa válida y eficaz para resolver los conflictos locales en Argentina y en Uruguay? Me gustaría escuchar a ambos en esta última reflexión. Si les parece, puede comenzar Sandra. Sí, perdón que estaba silenciada. Muchas gracias, Martín. Solo quiero hacer un pequeño apunte a lo que dijo Roque recién, que se quejó de las normas que usted tiene en Argentina, pero de alguna manera dio un mensaje optimista sobre cómo la jurisprudencia de cualquier manera enmarca algunos disparates que a veces cometen nuestros legisladores, lamentablemente. Y esto para que veamos realmente dónde a veces están los problemas en nuestros países. En Uruguay nosotros no tenemos una norma como la que ustedes tienen, y de hecho en general la jurisprudencia es bastante restrictiva en entender que hay un problema de arbitrabilidad. Sin embargo, tuvimos recientemente una decisión en relación a arbitrabilidad de cuestiones laborales, que es una de las
las cosas una de las cosas debatidas, digamos, pero que creo que nadie debate, que depende mucho del caso, digamos, que no es que la materia laboral está completamente irradiada del arbitraje y que hay casos y casos. Y sin embargo, lo que nos pasó fue que tuvimos una decisión que, en lugar de situarse en lo que decía Roque, que es en este caso concreto tenemos un problema de que hay una dificultad de acceso, de que en realidad esto había que irse a, no sé, a Europa o una cosa por el estilo, y que era en la práctica imposible y generaba un problema de acceso a la justicia. En lugar de eso tuvimos unos magistrados que se les ocurrió decir que por el bloque constitucional de protección del derecho laboral, todo para afuera, lo cual da un precedente, digamos, es casi como tener una norma tan mala como la que decía Roque. Así que los problemas pueden venir de todos lados, de alguna manera es lo que quería ejemplificar. Yo creo que el arbitraje doméstico está, por lo menos en Uruguay, está en auge y no veo que no vaya a seguir así. De hecho, creo que la pandemia, una de las cosas que ha generado es que hay una concientización por los problemas que hubo de la paralización del Poder Judicial, que realmente esta es, para el que no lo sabía, lo descubrió. Y eso me parece que en ese sentido creo que si ya veníamos bien, esto le va a sumar un mayor impulso. Yo no creo que haya problemas para este desarrollo. Como dije, sí creo que hay muchas cosas para hacer, y en eso estoy con Roque, hay algunas que son de legislación y otras que tienen que ver más que nada con irnos adaptando a la cultura. Yo no creo tampoco que haya que pensar que el arbitraje doméstico necesariamente tenga que ser igual a cómo se lleva un arbitraje internacional. La verdad es que depende mucho del caso, y si hay algo que el arbitraje tiene y que yo valoro enormemente, es esa adaptabilidad a las partes, a los árbitros, más allá de que en algunas situaciones terminemos todos frustrados. Creo que eso es algo que hay que preservar. En Uruguay, por lo menos, yo no creo que estemos en una situación donde el arbitraje doméstico como tal esté en un camino de alcanzar el tipo de arbitraje que se hace en arbitraje internacional, como vos decías, Martín, cuando uno ve cuestiones de derecho internacional, una práctica más parecida a la práctica anglosajona en algunas cosas. No estamos ahí. Tampoco sé si queremos llegar ahí. No sé por qué. Digo, en algunos casos puede ser que sí, en otros casos puede ser que eso no sea ni siquiera un objetivo deseable. Lo bueno de esto me parece que justamente que cada vez haya mayor cantidad de profesionales que entiendan qué te da el arbitraje para poder adaptar el caso a lo que necesitas justamente. Efectivamente, yo creería que el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional van a seguir utilizándose por las dos razones que se señalaron. En el arbitraje internacional, porque no tiene competencia en el mundo para litigios que no pueden resolverse a través de acuerdos, y en el arbitraje doméstico porque a pesar de las deficiencias que puede haber, a pesar de las deficiencias culturales y legales que puede haber, sigue siendo todavía muy superior a la respuesta que puede dar la justicia ordinaria. Y no hablo solamente de la justicia argentina, por ejemplo, sino de cualquier justicia en el mundo. Esto es un fenómeno generalizado que se ve en todo el mundo. Y como decía Sandra, el año pasado todo esto quedó mucho más en evidencia cuando en el arbitraje a la semana, 2 semanas, 15 días, todo el mundo pudo reponerse a la sorpresa que nos deparó la paralización de la pandemia, mientras que el Poder Judicial todavía hoy, a 1 año y medio vista, está viendo cómo se reacomoda a la nueva realidad. Esta posibilidad de adaptación rápida del arbitraje es ciertamente una de las grandes ventajas y demuestra que el arbitraje está en aptitud, bien manejado, con buenos árbitros, con buenas reglas, con buenos reglamentos, está en aptitud de brindar una respuesta adecuada a las partes. Por supuesto, no hay forma de que el arbitraje pueda competir en términos de satisfacción de las partes, duración y costos con la mediación. Escuchaba las exposiciones de Lisandro y de Macarena un ratito antes de entrar a nuestro panel, y por supuesto que todo conflicto autocompuesto a través de un acuerdo de voluntad entre las partes, así sea con la ayuda de un mediador,
es ciertamente incomparable con cualquier decisión impuesta por un tercero. Ahora, si tenemos que ir a una forma de heterocomposición, es decir, si un acuerdo no es posible y tenemos que ir a la decisión de un tercero, no me cabe ninguna duda que el arbitraje puede seguir hoy ofreciendo una respuesta mucho más eficiente que cualquiera que la que podemos encontrar en otro lado. Y máxime si las instituciones serias como el SEMA están haciendo el trabajo que tiene que hacerse de base para generar las condiciones para que eso pase desde el punto de vista cultural. Por eso quiero, además de agradecer la invitación, quiero felicitar al SEMA en la presencia de Pablo Richas y de su expresidente Emilio Bogelio también, que trabajó mucho en esto, y a la Comisión de Jóvenes, que no quiero olvidarme de nadie, pero tengo la certeza de que Santiago Soria y Verónica Sandler han hecho mucho por el trabajo de esta Comisión de Jóvenes y siguen haciendo mucho, así que yo quiero felicitarlos y agradecerles, porque en eso está el futuro del arbitraje en la Argentina y en la región también. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Roque. Realmente ha sido un lujo tenerlos a ambos en este evento del Comité de Jóvenes del SEMA, nuestro primer evento. Seguramente habrá más eventos, más espacios para seguir hablando sobre arbitraje, sobre mediación y contribuyendo desde nuestro lugar al desarrollo de esta práctica que tanto nos gusta a todos. Simplemente para finalizar, me gustaría, veo que hay muchos jóvenes conectados, invitarlos realmente a todos a sumarse, a participar. Hay muchos espacios en los cuales se puede participar, proponer ideas, en fin, tenemos, como contaba Martín al principio de la charla, varios ejes temáticos sobre tecnología, sobre buenas prácticas, sobre procedimiento abreviado, redacción de cláusulas. Realmente hay muchos lugares desde los cuales, para quien quiera sumarse, puede aportar. Nosotros ahí les estoy dejando en el chat a todos los jóvenes que quieran sumarse nuestro mail, nos pueden enviar un mail y sumarse, están todos más que bienvenidos. Y para terminar, los invitamos a todos los participantes, expositores, moderadores y todos los presentes, si les parece, a encender sus cámaras para hacer una foto final de lo que fue este evento, y de esa forma, bueno, darle un cierre hasta la próxima oportunidad en que nos veamos. Hay un minuto para que podamos peinarnos, Rob y yo. Gracias, Paul. Excelente. Bueno, estamos con la foto final entonces. Como les decía, muchas gracias a todos, muchas gracias al SEMA y a sus autoridades por este espacio. Y nos veremos en el próximo evento, que esperemos que sea muy pronto. Gracias, Martín. Un lujo, Sandra, compartir el panel con vos. Muy buenos días para todos. Un lujo para mí. Muchas gracias, Martín. Gracias. Saludos para todos. Saludos. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias.